Amén. Gloria a Dios. Este es el pastor Eliacín Torres desde Puerto Rico, nuestra iglesia central aquí en el pueblo de Guaynabo, en Puerto Rico. Y estamos aquí en la iglesia de Dios Valle de Bendición y queremos predicar en este momento la palabra del Señor, no solamente a los hermanos presentes que están en el templo, sino a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales en los diferentes países del mundo, a los cuales desde aquí, desde este templo, le enviamos un saludo. Los hermanos de la iglesia, ¿cuántos le envían un saludo? Amén. Digan un amén bien fuerte para que en todos los países lo escuchen. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí hay una iglesia poderosa que honra y alaba al Señor, y que todavía gritamos aleluya, y que todavía gritamos gloria a Dios, y que todavía hablamos en otras lenguas, y que todavía lanzamos en el Espíritu, y que todavía creemos en los milagros, y que todavía creemos en el rapto, y que todavía esperamos al Señor venir en gloria, a levantar la iglesia y a llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Gloria sea al Señor. Aleluya. Por lo tanto, póngase de pie y busque la palabra en el libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 18. Gracias, Dios. Estamos hoy en la tercera parte de este mensaje que comenzamos hace 2 semanas bajo el tema Volvamos a la casa del alfarero. Volvamos a la casa del alfarero. Jeremías capítulo 18, vuelvo a leer, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias por el privilegio de ser el instrumento para poder predicarla en el día de hoy. Que esta palabra llegue a los corazones, no solamente a los oídos, sino a los corazones, y que la pongamos por práctica en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un breve resumen, porque hay hermanos que están por primera vez durante estos 3 domingos, hemos estado concentrados en este tema sobre la elaboración del vaso o de la vasija de barro. Hemos estado hablando del alfarero y hemos dado la explicación de los pasos que tiene que hacer el alfarero para lograr formar esa vasija que él desea. Recuerde que el vaso no elige la forma. La forma del vaso la elige el alfarero. Por lo que el alfarero es quien tiene la última palabra. Y el barro, que todavía no es vaso, se convertirá en vaso una vez que pase por todo el procedimiento de su confección. Eso está en las manos del alfarero. En la primera parte explicamos que el primer paso que el alfarero da es que él escoge la tierra, porque no todas las tierras son iguales. Dios te escogió a ti, porque la Biblia dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por lo que si tú eres cristiano y estás aquí, es porque Dios te eligió en su grande misericordia, y tienes que vivir agradecido de ese privilegio todos los días, porque hay millones de personas en esta tierra que no han sido elegidos por Dios, que viven en caminos errados, pero es por la misericordia de Dios que tú y yo fuimos elegidos. Así es que después que él escoge la tierra, ¿qué hace? Le echa el agua. Y estamos explicando que el agua simboliza la presencia del Espíritu Santo, que es la que hace que ese barro tenga la textura, la forma, el estar blando, para que el alfarero pueda manipularlo, trabajar con él. Y esto representa la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y el tercer paso que realiza el alfarero es que lleva ese barro ya mojado a la rueda y comienza a darle vueltas y vueltas en la rueda, mientras con sus manos lo va formando. Y esto significa la palabra de Dios.
Una vez que llegaste a la casa del alfarero, que es la iglesia, que es el templo, el alfarero comienza, que es Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra, comienza a darte la forma, escuche bien, que Él quiere. Dentro de estos versículos, el 4, que fue el último que leí, dice, la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Porque la que vio Jeremías que le estaba haciendo se rompió. ¿Y se rompió dónde? En sus manos. Y yo le dije a ustedes que el secreto más grande y la garantía más grande que tenemos nosotros es que mientras el alfarero trabaja en la rueda y la rueda da vuelta, él nunca suelta la vasija. La vasija se mantiene todo el tiempo en las manos del alfarero, porque si él la suelta, se destruye, se le daña la forma. Y tú y yo, desde el día en que aceptamos a Jesús, que llegamos a la casa del alfarero, estamos en sus manos. Y su palabra nos va moldeando a cada momento y a cada minuto. Pero tenemos nosotros que luchar por nunca salirnos de las manos del alfarero. Porque el día que nos salimos de las manos del alfarero, nos pasa una experiencia que vivió la pastora Regina, que algunos hermanos aquí la conocieron, que era nuestra pastora en Haití. Yo viví en el barrio Camarones, aquí en Guaynabo. Eso fue en el año 79. Ella vino a mi casa y una noche, mientras estaba en el cuarto, ella decía, porque ella no está aquí, se fue con el Señor, que Satanás se le apareció al cuarto por la noche y le dijo: mira, Regina, si no fuera por ese Jesús que no te suelta ni un minuto, hace tiempo que yo hubiera acabado contigo. Y yo creo que esas palabras deben de sonar en el oído de cada cristiano. Y yo debo de pensar todos los días: mira, Eliasín, si todavía estás de pie es porque el alfarero no te ha soltado en la rueda. Chiquín, si todavía estás de pie es porque el alfarero no te ha soltado. Hermana Capi, si está de pie es porque el alfarero no la ha soltado. Hermana Carmín, estos 70 y pico de años que usted lleva sirviendo a Cristo, está de pie porque el alfarero no la ha soltado. Ahora, el alfarero nunca soltará la vasija si la vasija misma no decide resbalar. Y esto ya en el sentido figurado y espiritual. Tú y yo, como vasija de Dios, tenemos que preocuparnos y procurar cada día mantenernos en las manos del Señor. Porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Yo creo que tú y yo debemos de entender que la vida del cristiano es una vida de guerras, es una vida de batallas, es una vida de combates. Algunos se ganan, algunos se pierden. Pero lo importante de todo esto es que ganemos la guerra final. Para poder decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Y también decía: y he guardado la fe. La palabra del Señor es la que te va a ir moldeando. Y yo decía la semana pasada que muchas veces nos duele la palabra. Cuando se nos predica la verdad y se nos confronta con aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos, muchas veces nos duele, hasta nos molesta, nos sentimos hasta incómodos, tristemente, con el instrumento que Dios usa. Porque el pastor no tiene la culpa de decir lo que Dios le dice que diga. Porque el maestro que te enseña la Biblia no tiene él la culpa de tener que enseñarte lo que dice la Biblia. Él tiene un compromiso de hacerlo. Y ahí es que estriba el problema de mucha gente hoy, que por complacer a los humanos han roto el compromiso con el divino. Y es mejor tener el compromiso con el divino y agradarlo a él, aunque los humanos no te amen, ni te quieran, y te aborrezcan. Entonces, el proceso de la rueda, sinceramente, es el proceso de formación. Porque Dios quiere que tú cada día crezcas en la palabra del Señor. Mire, yo dije hace poco y lo voy a repetir: ningún cristiano persevera porque cante coritos. Ningún cristiano persevera porque hable lenguas. Ningún cristiano persevera porque haga milagros. Ningún cristiano persevera por los años que tiene. El cristiano persevera por la base bíblica que tenga.
Si tú tienes base bíblica, si ruge tempestad, no te mueves. Aleluya. Porque eres como el que hizo su casa sobre la roca. Que vino viento, que vino lluvia, que vino tempestad, pero se mantuvo en la roca. Por lo tanto, si tú y yo todavía estamos de pie, es porque estamos cimentados en la palabra. La palabra. Ninguna otra cosa, la palabra. Y todo tenemos que pasarlo por el crisol de la palabra. Alabado Dios. Mire, si la gente verdaderamente hoy supieran Biblia, no vieran tantos charlatanes, y perdonen la expresión porque la digo con todo el derecho de decirla, porque un charlatán es una persona que no es serio en sus acciones, que no es serio en sus acciones. Aunque nosotros en Puerto Rico lo usamos de una forma jocosa, y a alguien que hace mucho chiste le decimos, tú eres un charlatán, pero no lo hacemos en sentido negativo, sino simplemente por aplaudir su forma de ser. Pero la palabra verdadera charlatán es aquel que no hace nada con seriedad. Entonces, hoy en día hay gente que son charlatanes dentro de la iglesia, que verdaderamente la palabra que es tan seria la están utilizando para beneficios personales. Hoy en día mucha gente lo ha manipulado con el término profecía. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos autoproclamados profetas. Y están los profetas están a montón por chavo. Pero ¿qué pasa? Si la iglesia pasara cada profecía por el crisol de la Biblia, se mantendría en la rueda de Dios. Y cada día su vaso tomaría la forma correcta que debía de tener. Pero ¿qué pasa? Le hemos dado prioridad a la profecía y hemos echado a un lado la palabra. Y la palabra es mayor que la profecía. Cada profecía que se oye o que se dice tiene que estar sometida a la palabra. Y yo una vez dije, si a mí me profetiza Gigi Ávila, cuando estaba vivo, o me profetiza Jorge Rashki, que era famoso en aquel tiempo, o me profetiza cualquiera de esos que la gente conocía como profetas, y en una pizca yo descubro que se sale del marco bíblico, yo lo llamo mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque no es cuestión de la persona. Es que el que habla por el Espíritu de Dios tiene que saber que el Espíritu de Dios nunca va a contradecir lo que dice la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Así es que ningún espíritu que se llame el Espíritu de Dios puede contradecir lo que ya el Espíritu de Dios estableció como palabra divina. ¿Entiende el punto? Así es que si hoy en día mucha gente está confundida, es porque no tuvieron el tiempo suficiente para mantenerse en la rueda del alfarero. Muchos se bajaron antes de tiempo. Yo recuerdo en Puerto Rico una vez que se convirtió una persona, tenía dinero, y ya a los 6 meses estaba predicando por las iglesias. Y yo no estoy en contra de que alguien que Dios llame predique, pero creo que todo tiene su tiempo. Como decía yo al principio del mensaje los otros días, todo ser humano para llegar a una profesión tiene que quemarse las pestañas. Y para usted llegar a un ministerio, usted tiene que pasar por los grados de Dios y graduarse en la escuela de Dios. Entonces, la Biblia claramente habla de los neófitos. Los neófitos son los recién convertidos, que todavía son como niños de leche, que no conocen la verdadera solidez de la palabra. Entonces se lanzan a predicar y mire cuántos disparates dicen. Yo recuerdo que aquel hombre era miembro de la iglesia de un pastor amigo mío. Y cuando el pastor comenzó a decirle, hermano, usted todavía no está preparado para irse a predicar por las iglesias. Porque aunque haya venido del mundo que vino y tengo testimonio como el que usted tiene, eso no le da derecho a usted a predicar. Usted está sometido a una iglesia, a un pastor, y usted debe sentarse a aprender la Biblia. Aquí no hay visión. Aquí no hay visión, yo mejor me voy de aquí. Y se fue. Y comenzó a dar campaña a derecha, a izquierda y a derecha en todo Puerto Rico por ahí, hermanos, a dar campaña. Y yo caí en una trampa. Cuando yo caí en la trampa fue que me invitaron a una campaña. Yo desconocía muy bien al susodicho evangelista y fui a la campaña. Y por cierto, los hermanos que recuerden, yo saqué a la congregación que andaba conmigo. Antes de que el culto se terminara, lo saqué del culto y dije, vámonos. Porque yo no podía soportar los disparates que aquel hombre decía. Porque predicar el evangelio tiene que tener base bíblica. Profetizar tiene que ser de acuerdo a la Biblia.
Si no está en la Biblia, no es de Dios. Porque yo dije los otros días que no hay medias verdades. La verdad es completa. La verdad es absoluta. ¿Usted ve? La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Por lo tanto, hay una sola verdad. No pueden haber verdades incompletas o a mitad, porque una pizca de mentira dentro de una verdad la convierte totalmente en mentira. Cualquier cosa que se salga de lo bíblico, de lo establecido por Dios, entonces no está aprobado por la Biblia. La rueda toma tiempo. El alfarero tiene que tomar de empeño para que mientras le da vuelta a la rueda, esa vasija vaya tomando la forma que él quiere. Escuche bien, la forma que él quiere. Hay gente que se convierten y pasan toda su vida peleando con Dios. Porque Dios quiere formarlos a su forma y ellos quieren formarse a la forma que ellos pretenden ser. Nunca vas a tener la victoria. Nunca lograrás llegar a ningún lado, porque aquí quien gana es Dios. Porque Dios es el varón de guerra y él no ha perdido una batalla. Y por más que el hombre pelee con Dios, Dios siempre le gana. Entonces, recuerdo que eso fue terrible. Y un día, otra persona idéntica a la que estoy hablando, que también hizo lo mismo, que a los 6 meses de convertirse, ya le dieron título de evangelista, y a los pocos días le dieron título de reverendo, no sé quién se lo dio, y empezaron a predicar y a poner estas emisoras radiales y todo. Y yo recuerdo que Lizaida, que está aquí, me llamó un día, porque había una entrevista de esa persona en un canal de la televisión, donde aquí estaban dando un debate entre un sacerdote de la Iglesia Católica y ese pastor que se llamaba pastor, que nunca había pastoreado, sino que era evangelista, pero le daban título de reverendo, y lo llevaron a aquel programa. Yo nunca en mi vida había tenido problemas con la presión arterial. Ese día se me subió la presión arterial por primera vez en mi vida. Porque recuerdo que Lizaida me llamó a casa, no sé si Lizaida recordar este evento, y Lizaida me llamó y me dijo: pastor, prenda la televisión para que usted vea lo que está pasando. Y yo recuerdo que yo prendí la televisión y veo ahí el debate que había. Entonces, la periodista que estaba haciendo de pregunta a ese llamado pastor, que no se formó en la rueda, porque ahí que estoy, no se formó en la rueda, sino que tan pronto se convirtió, dijo: Dios me llamó y voy al ministerio, y se lanzó a la calle sin respaldo ninguno, y sin madurez ninguno, y sin conocimiento ninguno. Entonces, cuando la periodista le hizo una pregunta que él se vio embarazado, o sea, se vio enredado, que no sabía la respuesta, ¿qué hizo? Inmediatamente comenzó a hablar en lenguas, de brincar allí mismo en el estudio. La gente se quedó así, porque todos los que están allí ninguno era convertirse, que es lo que dice, que es lo que hace. Pero es que se quedó sin argumento y creía que iba a impresionar a la gente con lo que estaba haciendo. Recuerdo que ahí fue que se me subió la presión, cuando aquella periodista le dijo al sacerdote católico: ¿cuál es la diferencia entre usted como sacerdote católico y a un ministro evangélico? Y él le dijo que nosotros los sacerdotes estudiamos 10 años de filosofía y teología, pasamos por una serie de seminarios y cuando salimos estamos totalmente preparados, pero los ministros evangélicos lo que les falta es una soga para que coman hierba. Esa fue la expresión, ¿te acuerdas, Lizaida? Esa fue la expresión que usó aquel sacerdote. Mira, hermano, a mí se me caía la cara de vergüenza, porque entonces así juzgaban a todos aquellos que se llamaban pastores. ¿Por qué? Porque hubo una persona que no quiso quedarse en la rueda del alfarero para que el alfarero le diera la forma que él tenía que tener. La Biblia habla en Eclesiastés y dice que todo tiene su tiempo. Mire, un niño que nace antes de los 9 meses se le conoce como prematuro, que está madurado antes del tiempo. Y casi siempre el prematuro tiene problemas de casi por vida, porque muchas veces no se le han formado bien los pulmones, o no se le han formado bien los ojos, o tiene todavía algo que no está completo, y tienen que meterlo en incubadora para tratar de que se forme bien. Y aquí hay gente prematura, y sabe que han tenido problemas por vida, por ser prematuros. No siempre, pero muchas de las cosas, de los casos. Entonces, en el sentido espiritual, también todo tiene su tiempo. Usted acepta a Cristo como Salvador por fe. Porque para usted aceptar a Cristo, primero usted cree en el corazón para justicia. Y el segundo paso que hace, confiesa con la boca para salvación. Aplica lo que se llama el arrepentimiento, que es dolor y pena de haber ofendido a Dios.
tome la resolución de no volver a seguir pecando, ahora se convierte en hijo de Dios. El Espíritu Santo viene, le pone un sello y lo marca para el día de la redención. Pero de ahí en adelante comienza entonces un proceso en el cual el nuevo creyente tiene que ir subiendo escalón a escalón. Usted nunca comienza a subir una escalera por el tercer escalón o por el cuarto, porque la pierna no le llega. Usted empieza en el primer escalón y después el segundo. El que intenta empezar en el cuarto o en el quinto cae reventado. En todas las esferas de la vida. Así también en la vida ministerial, en la vida cristiana también, hermano. Esto no es cuestión de velocidad. Esto es cuestión de resistencia. No es el que corre mucho el que llega primero, sino el que corre con firmeza. Hay gente que en las carreras atléticas, usted los ve, que salen volando, parecen gacelas, pero ya de momento se le fue la fuerza y el que venía lento le pasó por el lado y se le rió en la cara. Y llegó a la meta y usted no llegó. Así es la vida espiritual. Pero ¿sabe cuál es el problema? Precisamente este, que mucha gente no quiere permanecer en la rueda de la palabra. Mire, todo cristiano tiene que experimentar lo que se llama la santidad. Y la santidad tiene dos fases, como estudiamos en la clase de los nuevos convertidos. Hay lo que se llama la santidad inmediata. Y la santidad inmediata la aplica Dios a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Cuando la persona se convierte, deja de ser pecador y se convierte en santo, porque sus pecados fueron borrados y experimenta un nuevo nacimiento, como que acaba de nacer hoy. Hablando físicamente, el niño no nace con arruga, no nace con cana, nace tierno, hermoso. Cuando te conviertes, todas las canas del pecado, las arrugas del pecado, Cristo te las quita y eres como una nueva criatura, como un bebé acabado de nacer, en el sentido espiritual. Pero ahora viene la segunda fase de lo que es la santidad, que se llama la santidad progresiva. Y esa no le corresponde a Dios, esa le corresponde al hombre. Dios hace la primera parte porque Él te santifica por su Espíritu Santo el día que tú lo aceptaste y te llamó santo porque te aparta del pecado. Pero ahora la santidad progresiva es parte tuya. Te toca a ti ahora, a través de la rueda de la palabra, comenzar a decirle a Dios y a ver por la Biblia lo que a Él agrada y lo que a Él no agrada. Lo que te tienes que quitar y lo que te tienes que poner. De lo que te tienes que abstener y de las cosas que Él te permite que tú hagas, porque ahora tú tienes que ir llegando a la medida de un varón o de una varona perfecta. Así que esto es un proceso de crecimiento. Tenemos que luchar, hermanos, para poder mantenernos en la rueda hasta llegar a esa medida que Dios exige de nosotros. Porque vuelvo y repito, tú no escoges la forma de la vasija, la escoge el alfarero. Dios tiene un plan determinado con Virgilio. Virgilio no conoce el plan de Dios. Dios tiene un plan determinado con Candy, con Saraí. Ellos no lo conocen, yo tampoco. Pero Él en su eterno conocimiento me dice a mí, sométete a mí. Y una vez que tú te sometas, yo haré de tu barro el vaso que yo quiero que tú seas. Entonces, escuche bien. Dando vueltas en la rueda, escuche esto. Jeremías vio que el vaso que el alfarero hacía se le echó a perder. Se dañó. Hay gente que las manos de Dios y se le dañan. Porque a veces que Dios los aprieta un poquito y dice, no, Señor, es mucho, suéltame un poquito. Entonces entran en lo que llaman la voluntad permisible, ¿verdad? Y quieren hacer las cosas como a ellos les gusta, como se satisfacen. Y comienzan entonces dentro de la misma rueda, conociendo que están en las manos de Dios, comienzan ellos a tratar de formarse como ellos quieren. Mire, ¿usted cree que para mí fue fácil? Yo testificaba esto los otros días. ¿Usted cree que para mí fue fácil cuando Dios me llama a mi ministerio a los 20 años y me manda para Haití? Yo tenía tantos planes en mi vida, porque en mi vida, toda la vida había soñado con ser un abogado. Y yo dije, yo tan pronto termine de estudiar, yo voy a meterme en la universidad porque yo quiero estudiar leyes, eso es lo que yo quería. Pero cuando yo termino mis estudios desde cuarto año y había cogido un curso de contabilidad y comienzo a trabajar, Dios me llama. Todos mis planes de leyes, eso se olvidó, porque yo obedecía a Dios. Y cuando yo me fui a Haití a los 20 años, no era fácil, la decisión fue muy difícil. Porque mucha gente se opuso en mi camino y muchos intentaron desanimarme y pensar que yo no lo iba a lograr.
Primeramente por mi condición física, por ser un joven que me había criado toda la vida enfermo del estómago y que a mis 20 años solamente pesaba 100 libras. Y que todo el mundo pensaba, ese muchacho se muere cuando llega a Haití por tanto parásito, por tanto microbio, por tanta bacteria que hay. Pero ¿qué pasa? Yo estaba en las manos del alfarero. Y yo obedecía al alfarero. Y le permití que él me diera la forma, pero no fue fácil. Porque mire, yo no me crié en un hogar, en una cuna de oro. No. Esto lo he dicho muchas veces y nunca me avergüenzo de decirlo. Yo no vengo de una familia rica. No. Mi familia es una familia de escasos recursos. Imagínense, 14 hijos. En un tiempo donde la gente vivía de lo poquito que se encontraba. Yo me acuerdo que yo comí tanta calabaza que hoy en día no me gusta. Porque éramos tantos. Y yo recuerdo que muchas veces en el desayuno o en el almuerzo, mami hacía calabaza sancochada y después la majaban y uno le echaba leche. Y eso lo hacía como con leche y con calabaza. Y yo cada rato comía eso hasta que ya la calabaza me salía por la nariz. ¿Saben lo que es el funche? Funche o marifinga, como dicen en Guaynabo. En Humacao dicen frangollo. Frangollo, ¿se acuerdan de frangollo? Mire, ¿qué mucho frangollo yo comí? De ese no me cansé, todavía me gusta. Y a veces de cena por la noche me como un poquito de frangollo todavía. Con un poquito de canelita y de azúcar, entonces es chévere. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí puedo decirle que aunque nos criamos con limitaciones, nunca nos acostamos sin comer. Porque mi padre y mi madre escarbaban como la gallina, pero siempre nos dieron de comer. Siempre. Y doy gloria a Dios por esos padres que tuve. Por lo menos, ya en mi juventud, en mi casa nunca hubo un aire acondicionado, pero había abanico. Y yo dormía por lo menos no había screenes, pero dormía con mosquitero. ¿Ves? Eso era lo que había. Yo dormía con mosquitero. Y nunca me vi mi papá, que se levantaba por la noche 2 o 3 veces en la noche y daba vueltas por los cuartos y iba a chequearnos a ver si estábamos mal acostados. Y yo tenía un padre especial, porque según de duro en el carácter, así de tierno y de amoroso era con nosotros. Iba cuarto por cuarto todas las noches, varias veces. Cada vez que despertaba, a ver si usted estaba mal acostado, si tenía un brazo pillado debajo, él lo enderezaba. Si se le había salido la sábana con la que se arropaba, él lo arropaba bien. Si se le había metido un mosquito, usted despertaba, él pamoteando el mosquito para matarlo dentro del mosquitero que no lo picara. Así era papi. Y le pillaba todo el mosquito a la vuelta redonda. Así era. Así es que, dentro de las limitaciones, tuvimos lo que necesitábamos. Y doy gracias a Dios, porque no tuve que envidiar nada a nadie. Y me aprendí a vivir conforme a como fuera mi situación. Pero cuando me voy para Haití, ahora cambia el panorama, porque ahora ni abanico hay. Ahora me toca vivir en una casa sin luz eléctrica. Ahora me toca vivir en una casa donde no hay inodoro, sino una letrina común que era la del barrio entero. Ahora me toca comprar el latón de agua, el cubo de agua, 10 centavos todos los días para poder bañarme y cocinar. Ahora sí es verdad, no hay mosquito, sino chincha. Que la chincha es peor que el mosquito. Mire, no era fácil. Y ahí comienza la batalla. Y comienza el diablo a tratar de turbar la mente de uno y decirle, mírale así, qué tonto tú eres. 20 años y mira, los compañeros tuyos de escuela están ahora en la universidad. Y tú metido aquí, en medio de la pobreza, de la miseria. Ya pronto ellos se gradúan de lo que querían. ¿Y tú? ¿De qué? Y empezó mi batalla. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gloria a Dios y se la daré mientras viva. Que yo todo el tiempo desde que nací he sido temeroso del alfarero. Y siempre le he dicho al alfarero, dame la forma que tú quieras, aunque me duela. Y aunque me duela, he tratado de hacer lo que Él quiere que yo haga. Sí, hermanos. Y me quedé allí. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Felicito a los que lograron ser abogados o contables o lo que fueron, pero de ellos queda muy poco. A veces yo voy a mi pueblo, Macao, y entro, comienzo a caminar y miro por los supermercados, por todos lados, digo, Dios mío, pero ¿y todos los que estuvieron conmigo se murieron? ¿Por qué no encuentro ni uno? Ni uno. Rara vez encuentro a alguien que yo haya conocido de mi tiempo. Y cuando encuentro a uno, le pregunto por los demás y me dice, tú no sabes que murió hace tal tiempo. Aquel murió de cáncer, que si aquel murió de esto, que aquel murió de lo otro. Y digo, Señor, yo estoy aquí todavía. Y estoy grande, gordo y bonito. Así que
¿Cuánto alaban a Dios? Esa es la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo le permití al alfarero que me formara en su rueda, aunque me doliera. Es importante que tú y yo aprendamos en el día de hoy que aunque el proceso es doloroso, nunca te salgas de las manos de Dios. Nunca te salgas de la rueda de la formación de la palabra. Mantente en ella para que Dios se glorifique en tu vida y que te ayude a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Aleluya. Bien, ahora vamos a la otra parte. Saraí me avisa cuando estemos a tiempo. Mire, vamos a la otra parte. Después que el alfarero da vuelta a la rueda y forma la vasija, escuche bien, todavía la vasija no se puede usar. Porque le falta otro paso. Y ese paso es el de llevarla al horno. ¿Oyó esto? Escoge la tierra, la moja con el agua, la lleva a la rueda, y ahora después que la lleva a la rueda y le da forma, la tiene que meter en el horno. ¿Sabe cómo es el horno? Caliente. El horno quema. El horno duele. Hermanos, cómo duele. Pero es en el horno donde la vasija se solidifica. Si no pasa por el fuego, no se convierte en tinaja, no se convierte en vaso, no se le puede echar agua, no puede cumplir su función de mantener el agua fresca, porque tiene primero que pasar por el fuego. ¿Sabe qué es el fuego? La prueba. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. Pero son necesarias. Si usted se va al diccionario de la Real Academia Española, la palabra prueba tiene diferentes significados. Pero yo escogí dos que tienen que ver con lo espiritual. La prueba es el medio por el cual se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Cuando a ti te meten en el horno, es que sabes si verdaderamente la rueda funcionó o no. Porque cuando te metes en el horno, que empiezan a darte calor, ahí es que van a saber si verdaderamente esa vasija está apta para continuar en el próximo paso. Hay vasijas que no resisten el calor y se craquean y se rompen. Oiga, y el alfarero tiene que hacerla otra vez. Y el proceso es doloroso. Me acordé esta mañana de un hermano que Saraí lo conoció, es venezolano, y que yo muchas veces lo he tomado a él como referencia. Donde quiera que esté, que Dios lo bendiga. Si me ve por las redes, que sepa que lo amo. Y le llamaban el Negro Chávez. El Negro Chávez era un delincuente venezolano de 7 suelas. Cuando digo que era un delincuente, él se convirtió al evangelio en nuestras iglesias, perseveró con nosotros muchos años, y a mí me tocó la oportunidad de hospedarme juntamente con él un día y empezar a entrevistarlo, y él me dijo cosas que yo no puedo repetir. Pero recuerdo que se quitó la camisa y me dijo que le contara las cicatrices. Y yo le conté 120 y pico de cicatrices en su pecho, en su espalda, en sus brazos, si las que le pude ver. Gloria a Dios. Porque durante toda su vida él había sido un criminal. A los 13 años mató a la primera persona. Ya a los 15 años tenía varios crímenes encima. Corrió todas las cárceles de Venezuela. Mire, no era fácil. La gente le tenía pánico al Negro Chávez. Y aun cuando se convirtió, el aspecto que él tenía impresionaba, al grado que un pastor me dijo a mí: tú eres bravo, porque yo con él no duermo en el mismo cuarto. Porque todavía sus ojos, cuando miraba a uno, impresionaban, hermanos, de verdad que impresionaban. Pero mire, a lo que lo llevo es que él me dice a mí un día: mire, pastor, ¿sabe cuántas veces yo tuve que ser discipulado? Me dijo: yo tuve que coger las clases de bautismo 16 veces.
Dice, porque me convertí a la cárcel. Aprendí en la cárcel, allí me enseñaron la palabra de Dios. Pero a veces cuando iba ya terminando las lecciones para el bautismo, se formaba un motín y yo peleaba otra vez. Y me bajaban a cero y tenía que empezar otra vez en la primera lección de bautismo. Me dice, y eso me pasó 16 veces. Hasta la número 16 fue que lograron bautizarme, porque nunca me podía bautizar porque era que yo me rompía. Así hay gente. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Que él vio que mientras el alfarero hacía el vaso, se le rompió uno de las manos y tuvo que hacerlo de nuevo como él quería que fuera. Ahora, esa partecita ahí, usted la ve, pero no es tan sencilla. Porque cuando se rompe, hay que volver a empezarlo. Y ahora el alfarero tiene que preocuparse para hacerla como él quiere que sea. Pero el proceso es doloroso. Y si hablamos en el sentido espiritual, para la vasija es difícil. Porque va a tener que volver a comenzar en procesos que ya había pasado. Es como el que se cuelga en la escuela en primer grado y vuelve y lo repite y vuelve y lo repite. Y hasta que no aprende las vocales y a leer y escribir no pasa segundo. Bueno, eso es mi tiempo, ahora no. Porque ahora de quinto grado todavía no sabe leer. ¿Es verdad o no es verdad? Porque yo le digo sinceramente, hermano, y ustedes perdónenme, que yo soy así directo. Pero yo a veces veo gente leyendo, que tienen universidad y no saben leer. Yo veo gente que se paran a leer y tienen cuarto año y no saben leer. Y los del tiempo nuestro, con segundo grado, leían sin equivocarse. Aquí hay una hermana que está en el cielo, hermana Margot. Y yo me deleitaba con la hermana Margot, la mamá de Mara Carmín. Cuando la hermana Margot se ponía a leer la Biblia, yo me quedaba callado solamente para escucharla, porque la hermana Margot no cometía ni un error de ortografía ni de pronunciación. Pronunciaba como era, pero bien, y nunca se equivocaba. Y una mujer que tenía tal vez segundo o tercer grado. ¿Cuarto grado? Oiga, muchos te saben. Fíjese. A su mamá. Pero para que usted vea. Entonces, hay gente que en la vida espiritual le pasa lo mismo. Repiten el grado y nunca aprende la lección. Entonces muchas veces el alfarero tiene que permitir que se rompan para que sepan verdaderamente que vale la pena poner atención a lo que el alfarero está enseñando. Porque cuando está en el proceso de la palabra, Dios lo que quiere es enseñarte. La palabra es para enseñarte, para corregirte, para exhortarte, para que crezcas, te edifiques. Pero si no aprendes la lección, hay que volver a dejarte romper. Cuando llegue el momento del horno, mis queridos hermanos, yo quiero tomar el primer ejemplo bíblico. El primer ejemplo bíblico lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1, del 2 en adelante. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Usted lee eso, y qué sencillo es leerlo, ¿verdad? Pero ahora yo le pido a todos los que están aquí que se pongan la ropa de Abraham. Y si eres mujer, ponte la ropa de Sara. En más, ponte la de Abraham. La voy a llamar Abraham. Porque es muy fácil usted pensar en lo que Dios está pidiendo. Hay algo que me llama la atención, porque cuando la Biblia dice toma ahora a tu único, cualquiera dice pues Dios se equivocó, porque él no era el único. Él tenía otro hijo anterior que se llamaba Ismael. Pero ¿por qué se usa el término único? Porque era el único de la promesa. O sea, Dios no había prometido a Ismael. Dios no había hecho promesas sobre Ismael. Dios había hecho promesas sobre Isaac. Así que la referencia y tu único es del que yo te hablé. Es lo que le está diciendo Dios. A ese hijo del que yo te hablé, a ese, al único, al de la promesa, toma ese y llévalo al monte y allí sacrifícamelo. Mire, Abraham no se negó. Yo leí un libro que tristemente se perdió, que no lo he vuelto a conseguir jamás. Un libro escrito por los judíos.
y fue escrito en español en Venezuela. Me lo prestó un hermano, Carlos Sánchez, y yo lo leí y aprendí mucho de ese libro. Un judío se lo había prestado a él. Él me lo prestó a mí, yo lo leí, y luego él se lo prestó a otra persona y la persona se le perdió y nunca más el libro apareció. Era una joya. El libro se titula Al compás del tiempo. Y los escritores judíos dicen que Abraham fue el único hombre que Dios probó 10 veces y que las 10 veces Abraham salió victorioso. Eso lo escriben los judíos en sus libros, que fue el único hombre, porque otros fueron probados en otras ocasiones, pero fallaron en la prueba. Pero dice, Abraham fue el único que Dios lo probó 10 veces y las 10 veces salió victorioso de las pruebas. Qué tremendo. Por algo es que Abraham lo llaman el padre de la fe. Porque para tú poder salir victorioso del horno, tienes que tener fe. En el momento del horno es el momento de tu prueba. Abraham tiene a Isaac, el hijo de la promesa, por el cual Dios le había dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones, porque por ahí vendría el Mesías. No era Isaac el que iba a bendecir las naciones, sino Cristo. Ahora, para una mente humana como la de Abraham, sería difícil entender el pedido de Dios. Porque si Dios te dice a ti, yo te voy a dar un hijo que saldrá de tus lomos y que la posteridad tuya será como las estrellas del cielo, mira, se la puede contar, y después que ese mismo Dios me te diga, ahora vete y mátalo, entrégame el sacrificio, eso es contraproducente. Eso entonces haría que cualquier ser humano normal comience a pensar de que ese Dios no es fiel. Pero ahí entra la parte de la fe del hombre de Dios. Porque no todo lo que Dios te pide, Él va a permitir que tú se lo des. Lo que pasa es que Él quiere probar a través de su pedido a ver hasta qué grado tu fe mantiene firmeza en Él. Así es que lo primero que Abraham sabe es que al Dios que se le había revelado a él no acepta sacrificios humanos como ofrenda, porque Él lo prohíbe, y que las ofrendas humanas solamente se ofrecían a los dioses paganos que no eran dioses. Así que el Dios de Abraham nunca pediría la ofrenda humana para él estar contento. La única ofrenda humana que el Padre acepta es la ofrenda de su Hijo Jesucristo, y Él mismo era quien la pondría, porque Cristo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que de mí mismo yo la pongo. Así que nosotros vemos aquí la fe grande y poderosa de este hombre llamado Abraham, que no rehúsa el pedido de Dios, sino que cuando Dios le dice: toma a tu único hijo Isaac y llévatelo, a ese que tú amas, porque mire, esta es la prueba más difícil, y a quien amas. Oiga, hermano, algo que usted no ama es fácil entregarlo, pero cuando usted ama algo que difícil es desprenderse de él. Y cuánto más un hijo, cuánto más un hijo. Los que somos padres aquí sabemos lo que para uno vale un hijo. Que yo decía los otros días que a veces vemos a un hijo sufriendo y en nuestra ignorancia lo que decimos es que se le quita el dolor y me dio a mí, porque usted pretende mejor sufrirlo usted y no verlo sufrir a él. Es difícil, muy difícil, pero sabe que aún en todas esas cosas Dios está presente, y que hay hornos, escuche bien, que de la misma forma que en la rueda Dios no te suelta, en el horno donde Él te mete, Él se mete contigo. Y vamos al libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, con los nombres paganos que se les conoce, a Misael, Ananías y Azarías, porque son los verdaderos nombres judíos de ellos, pero que lo habían bautizado allá, o le habían puesto otro nombre pagano. Cuando descienden al horno de fuego, no fueron solos. Cuando ellos los echan en el horno, ¿qué dice el rey? No fueron 3 los que echaron. Sí, mi rey, mi señor. ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses santos.
O sea, no dijo a los dioses santos, dijo al hijo de los dioses santos. Oiga, el mismo rey estaba ya profetizando que el Hijo de Dios Jesucristo vendría a meterse en tu horno y en mi horno. Oh, gloria a Dios. Y que de la misma forma que estaba comprometido con aquellos 3 jóvenes hebreos, sigue comprometido con la iglesia de hoy. Y por eso me dice, cuando pases por las aguas no te negarán. Y si pasas por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Hermano, Dios está en medio de tu horno. Dios está en medio de tu prueba. Dios lo que quiere con tu prueba es hacerte saber que la palabra que Él te ha dado es firme y definitiva. Que esa palabra no cambia. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que yo siempre creo que mi Dios nunca se equivoca. Así que entrar al horno es doloroso. Abraham agarra a su hijo, prepara el burro, se va con su siervo, echa la leña y se lleva al muchacho. El muchacho va ignorante, como cordero al matadero, porque Isaac iba a ser en ese momento símbolo de Cristo. El que era llevado al madero como un cordero y no abría su boca. Y cuando llegan allá, usted sabe, vuelvo y le repito, es difícil entenderlo porque nunca lo hemos pasado. Fácil leerlo y contarlo, pero usted sabe cómo iría el corazón de ese padre mientras va saliendo de su casa y le dijo una palabra de fe a su esposa tan terrible, porque cuando sale pregunta para dónde va. Él dijo, yo iré con el niño, nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Usted oye eso? Iremos, adoraremos y regresaremos. Esa es una frase que ahora yo la hago mía. Cada vez que voy a salir para Haití y que hay guerrilla y que hay problemas, la gente me dice, muchacho, tú vas para allá. Yo iré, adoraré y regresaré. Y he ido a Venezuela en circunstancias terribles y yo voy, adoraré y regresaré y estoy aquí. Porque el cristiano ahora vive por la fe en la presencia de Dios. Vive por la fe en las promesas de Dios. Vive sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de filo. Y que cualquier hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Gloria al Señor para siempre. Así es que, hermanos, Abraham sale de allí, pero ¿sabe cómo iba su corazón? Como humano, estaría pensando, Dios mío, ¿será posible? ¿Será verdad lo que tú me pides? ¿Cómo será el momento cuando yo llegue y tenga que alzar el cuchillo para degollar a este muchachito que tanto yo lo amo? Y me imagino que Abraham iría con el alma hecha pedazos y llorando a lágrima viva por el camino, tal vez en el alma, porque a lo mejor no dejaba salir las lágrimas para que su hijo no sospechara ni lo viera llorar. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, estamos hechos pedazos por dentro y tenemos que tragarnos nuestras lágrimas para que nadie las vea, para que no entiendan el proceso por el que Dios te está pasando? Porque es relación entre Dios y tú. Es relación entre Dios y tú. María es relación entre tú y Dios. María es relación entre tú y Dios. Hermano, cada uno que está aquí en prueba sepa que es entre tú y Dios. Y tus lágrimas están en la redoma de Dios. Tus lágrimas están escritas en el libro de Dios. Pero quédate tranquilo. Quédate tranquila. ¿Sabes por qué? Porque ya hay un ángel que mientras tú recibiste la orden de ofrecer tu ofrenda, hay un ángel que también recibió la orden y va de camino para detenerte la mano, para que no cometas el error y para que hagas aquello que Dios no quiere que tú hagas. Estamos en el horno y seguiremos en el horno. La semana que viene continuamos en el horno porque ya terminamos hoy. No podemos más porque ya se llegó la hora. Dios le bendiga. Y todo aquel que esté en el horno hoy, no se salga. Quédese ahí, aunque le duela. Quédese, espere, que el ángel viene de camino. Dios le bendiga, Dios le guarde. La semana que viene continuamos. Yo no tengo prisa, ni el Señor tampoco. Amén. Adelante. Gracias a todos.